No están los siervos, amén, pero ¿qué nos impide alabar a Dios, amén? ¿Qué nos impide alabar a Dios? Nada nos puede detener para alabar a Dios, ¿o no? Porque Él es bueno, amén. Necesitamos hacerle fiesta al Señor. Necesitamos venir a alabarle, depositarle nuestras cargas. Necesitamos tanto del Señor día a día, hermano. ¿Se escucha bien ahí el micrófono? ¿La música está muy fuerte? ¿Está bien así? Amén. Gloria a Dios. Lo pongo que se repita porque si no, se me va a poner la música. Amén. Les quiero compartir una palabra. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 36. Amén. Y mientras usted lo va buscando, yo voy a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por una vez más estar reunidos, Señor, como hermanos, alabando, adorando tu nombre, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Te damos las gracias por esta noche, Padre, que queremos venir, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Ya hemos escuchado tu palabra, Señor. Continúa hablando tú, Señor. Continúa, Señor, fortaleciéndonos en el nombre de Jesús, Padre. Y aquel que está cansado, aquel que está desanimado, aquel que está sin fuerza, Padre, renuévale la fuerza, Padre. Aquel que está enfermo, sánalo, Jehová. Aquel que, Señor, está dudando en su corazón, Padre, ahí, Padre, seas tú convenciéndolo, teniendo un encuentro con Él, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. La gloria te damos a ti, Señor. En esta noche glorifícate, seas tú hablando y no yo, Padre. Que seas tú guiando mis palabras, Padre de la gloria. Y que seas tú, Señor, enseñándonos y que podamos entender tu palabra, Señor. En nuestro corazón la atesoremos y la pongamos por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Ya lo tienen, hermano? Gloria le damos al Señor, amén. El título dice: el rey quema el rollo. Amén. Vamos a empezar a leer. Dice su palabra, amén. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oído de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Gloria al Señor, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y hermano, amén. Como ha escuchado la historia, dice que vino palabra de Dios a Jeremías, amén. Vino palabra de Dios para el pueblo, amén. Para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo se humillara, para que el pueblo se vuelva de sus malos caminos a Dios, amén. Pero era tanta la oposición que imagínense que a Jeremías no lo dejaban ni entrar en la casa de Dios. Porque yo me imagino que cuando Jeremías hablaba las cosas de parte del Señor, la gente se enojaba,
La gente no quería escuchar, hermano. La gente no quería, la gente hacía oídos sordos, hermano. Es que muchas veces decimos, wow, cuando es palabra de Dios, la gente va a escuchar. Pero en la Escritura dice que muchos se tapaban los oídos. Se tapaban los oídos, hermano, porque muchas veces el ser humano en la dureza de su corazón no quiere escuchar las palabras de Dios. ¿Por qué se piensa que muchos no vienen a la casa de Dios? Porque cuando vienen a la casa de Dios piensan, pero si voy a la iglesia tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Dios me prohíbe esto, me prohíbe lo otro. Yo tengo que dejar lo que a mí me gusta para servirle a Dios. Y por eso las iglesias muchas están vacías. Por eso las iglesias no prosperan, las almas no llegan. Porque muchos no quieren renunciar a lo que poseen, a lo que tienen. Pero gloria a Dios que nosotros podemos estar aquí, hermano, y que nuestro corazón no fue duro para con el Señor, no fue duro y vinimos, nos despojamos de tantas cosas, hermano, de tantas cosas, pero vamos a empezar a escudriñar esta palabra, amén, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir, amén. Dice que aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarle, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Lo primero que podemos ver es cómo es el carácter del Señor, amén. Cómo es el carácter del Señor, su misericordia, cómo viene y se renueva. Porque Él, viendo todas las maldades que hacía el pueblo, Él le manda al profeta. Le manda palabras para que ellos se arrepientan, hermano. Para que no les venga el mal que les pensaba venir. Para que ese mal no los toque. Lo que Dios quería es que un pueblo arrepentido, un pueblo humillado delante de Dios, lo que Dios quería ahí. Y Él empieza a tocar el corazón de Jeremías y le empieza a hablar y le empieza a decir, quizá oiga el pueblo. Y es lo que día a día se predica en las iglesias, hermano. Día a día se predica en las iglesias la palabra de Dios para que nos volvamos del camino. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos permanecer? Porque no queremos escuchar. No queremos escuchar. Porque el pueblo de Israel se tapaba los oídos, hermano. Se tapaba los oídos. No quería escuchar palabra de Dios. Les irritaba la palabra de Dios, hermano. ¿Y será que hoy acontece eso también? Hoy acontece lo mismo, hermano. Y muchos no quieren escuchar la palabra de Dios. Muchos le huyen a la palabra de Dios por no querer ponerla por obra, por no querer dejar las cosas que el mundo les da. Amén. Y dice, quizás se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El Señor estaba dispuesto a perdonar su maldad y su pecado si ellos se arrepentían. Si ellos se arrepentían, hermano. Y en el versículo 4 veo cómo Jeremías instantáneamente quiere hacer la voluntad de Dios. Aunque tenía tropiezos, aunque le ponían el palo en la rueda, como quien dice, él quería hacer la voluntad de Dios. Porque Jeremías era su siervo, amén. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Y lo que me sorprende es que Jeremías le dice, a mí no me dejan pasar ya. Yo ya fui, yo hablé, yo les di las palabras de Dios, pero a mí ya no me dejan entrar en la casa de Dios. Qué loco, hermanos, ¿no? Que en la casa de Dios, no permitan, los religiosos no permitan entrar la palabra, hermano. Y dejen afuera al hombre de Dios. ¿En qué hipocresía vivía esta gente?
echando afuera a Dios, así como le hacían a Jesucristo. Así como le hacían a Jesucristo, le pasó a Jeremías. Y él no podía ir y estar atento ahí escuchando las palabras, lo que se compartía en la iglesia, en la sinagoga. No podía, porque ellos no querían escuchar la voz de Dios. Ellos querían escuchar lo que ellos querían. Y muchas veces el pueblo es así, hermano. Somos así. Nosotros queremos escuchar lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere hablarnos, no lo que Dios quiere corregirnos. Y Jeremías terminó afuera. Yo me imagino el dolor en el corazón de Jeremías, no poder ir y compartir con sus hermanos. Gloria al Señor, hermano. Esfuérzase cada día en llegar a la casa de Dios. Esfuércese cada día en venir y compartir aquí con los hermanos, en comunión, en armonía, como dice la palabra, porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero nunca espantemos la palabra de Dios. Nunca dejemos que el Espíritu Santo lo saquemos afuera y nosotros nos quedemos acá adentro, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. ¿Se imagina, hermano? Porque hoy en día pasa en las iglesias. Pasa de que se torna algo que no deja mover al Espíritu. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer su voluntad. Cada uno de los líderes quiere hacer su voluntad y no dejan mover la presencia de Dios. No le dan cabida, sino que cada uno hace lo que quiere, cada uno predica lo que quiere, cada uno hace todo lo que quiere, hermano. Y no dejamos que el Espíritu tome el control. Y muchas veces somos de estorbo al Señor. Muchas veces lo dejamos afuera. Lo dejamos afuera. Imagínense que Jeremías es el Espíritu Santo. Lo dejaron afuera. El Espíritu Santo es el que trae la palabra certera para cada uno de nosotros. Pero si nosotros somos estorbo a Dios, ¿cómo se va a manifestar la palabra? ¿Cómo se va a libertar el cautivo si nosotros al que liberta lo dejamos afuera? Muchas veces tenemos que meditar eso en nuestro corazón, hermano. Hay que tener temor de Dios, de nunca querer hacer nuestra voluntad, sino dejarlo al Espíritu que haga, al Espíritu que obre. Muchas veces el Señor quiere hacer algo y nosotros lo estorbamos. Nosotros lo estorbamos con nuestras actitudes, los líderes, el pueblo. Cada uno de nosotros estorbamos al Señor muchas veces. Y lo que el Señor quiere es traernos la palabra, esa palabra que nos liberta, esa palabra que nos va a librar del día venidero, del día malo. Porque esa era la intención de Dios para con el pueblo, amén. Y lo que más me gustó también de este versículo es que instantáneamente Jeremías le dice a Baruch, le dice, bueno, ve tú, ya que yo no puedo, ve tú, y ve y lee las palabras de Dios. Lee lo que dice en el rollo y léelo a toda la congregación. No sea que ellos se humillen y sean librados del castigo que les viene, porque esa era la intención. Porque un verdadero profeta, un verdadero siervo de Dios no piensa en lo suyo. Un verdadero siervo de Dios piensa en liberar al cautivo, en liberar a aquel que está cegado en su mente, porque esta gente estaba cegada en su mente, hermano. Esta gente pensaba que estaba haciendo lo correcto, estaba en la casa de Dios, estaba adorando a Dios, estaba todo lo que decía la ley de Moisés haciendo. Pero estaban en lo incorrecto, hermano. Estaban en lo incorrecto, necesitaban arrepentimiento, necesitaban humillación delante de Dios. Amén. Y Baruch fue un varón que dijo instantáneamente, bueno, yo voy. Es que muchas veces nosotros, hermanos, vamos a tener que decir, bueno, yo voy. Qué difícil lo que me estás pidiendo, porque a Baruch lo podían matar en ese momento ahí, cuando empezaba a leer el rollo ese. Qué difícil momento es cuando vos decís, bueno, Señor, te voy a servir igual. Te voy a servir igual, no importa lo que venga. No importa lo que acontezca. Yo sé que se va a poner fea la cosa, pero igual voy a servirte, Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Nosotros tenemos que ser como Baruch, que cuando el siervo no puede, bueno, acá estoy, ayudo en lo que puedo, ayudo en esto, ayudo en lo otro, y no nos tiene que dar temor el servir al Señor.
Baruc lo que estaba haciendo era servir al Señor a costa de su vida. Hoy en día, como muchos de nosotros, no nos va a pasar que va a correr peligro nuestra vida, ¿no? Por el tiempo en el que estamos viviendo. Pero sí va a haber muchas críticas, te van a mirar mal, te van a juzgar, no van a creer que es palabra de Dios lo que vos traes. Vas a ir a hablarle al hermano, hermano, usted se tiene que arrepentir, usted está equivocado. Y se va a ofender con vos, hermano. Y muchas veces tenemos que ser como Baruc. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, gloria a su nombre. Gloria. Tenemos que ser como Baruc, hermano. Este varón estaba dispuesto. Yo creo que en su corazón decía, heme aquí, lo hago por Dios. Lo hago porque Dios lo mandó, Jeremías. Amén. Y muchas veces tenemos que hacer eso, porque sabe, hermano, que servir al Señor no es fácil. No es fácil, hermano. Muchas veces vas a tener que renunciar a eso lo que te gusta. Vas a tener que meterte con el Señor. Meterte con el Señor y dejar de lado muchas cosas. Tu tiempo tiene que ser para el Señor. Amén. Y lo más lindo es que Baruc va. Y Baruc, resumiendo, va y lee en la casa de Dios. Y algo conmovió al pueblo y los hizo entrar en un arrepentimiento. Pero sabe que si el líder no recibía esa palabra, ¿cómo iba a cambiar la nación? ¿Cómo iba a cambiar? Y lo que empiezan a hacer todos es tratar de llegarle al rey el rollo. Tratar de llegarle al rey ese rollo que podía salvar a la nación del castigo que venía. Y el castigo que venía era la cautividad de Babilonia. El castigo que venía era que iba a estar todo destruido. Amén. Y le hacen llegar el rollo al rey. Amén. Vamos al versículo. A ver si lo encuentro. En el versículo 22. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron su vestido el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. ¿Entendió lo que pasó, hermano? ¿Sabe lo que pasó ahí? El rey quemó la palabra de Dios. El rey no se arrepintió. ¿Qué hizo Josafat? Josafat se humilló. Este no quiso hacerlo. Josafat se humilló y recibió la victoria. Amén. Josafat se humilló y recibió esa victoria que le dio Dios y no tuvo que hacer nada. No tuvo que hacer nada Josafat, porque en el momento que él se humilló, cambió el futuro. Gloria a Dios. En el momento que él se humilló, cambió el futuro. Pero en el momento que este rey no le importó y no tuvo temor de Dios, le vino la muerte, hermano. Y vino cautividad para Israel. Pero sabemos que como el Señor es tan misericordioso, Él deja su remanente, amén. Su remanente. Y quiero hablarle de lo que hizo este rey. Este rey agarró el rollo y empezaba a leerle. Y le empezaban a leer.
Y lo que hacía él era cortar el rollo. Esto no me gusta. Lo cortaba. Esta parte que dice Dios no me gusta porque me juega en contra. Me juega en contra para el reino. Voy a tener que dejar el reino. Voy a tener que dejar esto. Voy a tener que dejar lo otro. Acuérdate que era un rey y estaba en su comodidad. Y hoy lo que el Señor te viene a decir, hermano, que te salga de la comodidad. Que la comodidad en la que estamos muchas veces nos va a jugar en contra. Estamos tranquilos como el rey. Estamos ahí reinando, obteniendo beneficios, obteniendo esto, lo otro, pero empezamos a cortar la palabra de Dios. Esto no me conviene. Tengo que perdonar a mi hermano, dice Dios en este rollo. No me conviene. Y muchas veces estamos quemando la palabra de Dios. Lo que Dios nos envía, con lo que Dios nos habla, lo omitimos. O a veces están predicando en el altar. Están predicando y no, esta prédica no es para mí. No, esto no es para mí. ¿No será que estamos cortando el rollo y echando al fuego la palabra de Dios, hermano? Muchos hacen eso. Yo lo hacía, hermano. Esto omitía esa parte de la Biblia, hermano. La omitía. No, la pasaba de largo. No, porque me costaba ponerlo por obra. Amén. Y tenemos que tener cuidado, hermano, de que no estemos cortando la palabra de Dios y quemándola en el fuego. ¿Sabe lo que le trajo a este rey? Condenación. Él mismo se condenó, hermano, porque nuestras acciones van a determinar el futuro. Nuestras acciones van a determinar el futuro. Cuando usted le da al hambriento, está desatando una bendición. Pero porque lo hace de corazón, no porque lo leí en la palabra y bueno, Dios me va a bendecir si lo hago. No, es cuando lo hacemos de corazón. Pero si yo veo al hambriento, este vago, de vuelta acá. Ahí, como al rey, se desata una maldición. Se desatan consecuencias, porque Dios lo ve todo. Mira cómo Dios empezó desde temprano y le dice: Jeremías, escribí esto, escribí lo otro. Y era porque Dios sabía que ese rollo iba a llegar al rey. Y que el rey ahí iba a tomar una decisión. Y muchas veces le echamos, cuando viene la dificultad, el problema, le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios y nos olvidamos lo que hicimos en aquel momento. Cuando cortamos el rollo, cuando lo quemamos. Nos olvidamos y decimos: todo esto que me está pasando, ¿por qué me está pasando? ¿No será, hermano, que es consecuencia de lo que un día nosotros hicimos? De lo que un día nosotros hicimos, hermano. ¿Cuál fue el último que leí? El 21, 24. Dice: y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Muchas veces, hermano, vamos a ver a muchos cautivos, y vamos a orar por ellos, y vamos a orar, y vamos a clamar, y muchos de ellos son nuestros familiares, hermano. Muchos de ellos son nuestros familiares. Pero fíjese la meditación, lo que nos enseña. Que cuando nos humillamos delante de Dios, venimos y nos reconocemos: sí, yo, Señor, yo pequé, yo hice esto, yo hice lo otro, viene la liberación. Amén. Por eso muchas veces oramos para: Señor, libértalo, Señor, tráelo a la casa de Dios. A veces nuestra oración tiene que cambiar, hermano. A veces nuestra oración tiene que cambiar. A veces tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdalo a humillarse. Ayúdalo a humillarse, Señor. Ayúdalo a reconocer su pecado para que Él pueda venir a tu casa. ¿O no vino usted oprimido la primera vez que llegó acá? No vino usted oprimido porque el corazón de nosotros es orgulloso. El corazón de nosotros es duro, hermano. Y muchas veces Dios tiene que oprimirnos, tiene que mandar aflicción, tiene que mandar enfermedad, tiene que mandar esto, no porque Dios se complace, sino porque necesita que nosotros se nos caiga esa venda, hermano.
se nos caiga esa venda y aprendamos a humillarnos delante de Dios, y aprendamos a depender de Dios. Porque un paso después de llegar a Dios es aprender a ser obediente y a aprender a depender de Dios en fe. Pero muchas veces hacemos lo contrario, hermano. Por eso muchos se quedan en el camino, hermano. Muchos se quedan en el camino porque les falta esa humillación delante de Dios. Vemos como Josafat recibió una victoria, bendiciones. ¿Qué decía? Que tenía muchas riquezas, si no escuché mal, que recibió muchas cosas. Y él pudo habitar ahí y gozarse porque le creyó a Dios, porque se humilló, porque reconoció su pecado. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, amén. Pero muchas veces quedarnos en la comodidad nos hace pecar. Porque este rey estaba cómodo ahí, estaba muy cómodo, estaba en su reinado. No, yo no quiero. Acá dice la palabra que va a venir el rey de Babilonia y me va a llevar cautivo. No, yo quiero seguir reinando. Yo quiero hacer mi voluntad, no la de Dios. Que muchas veces estamos así nosotros, hermano. Muchas veces estamos así nosotros. Yo quiero hacer mi voluntad y no la de Dios. Sí, Dios quiere que yo le sirva, pero yo quiero hacer mi voluntad. Si yo hago mi voluntad, no le voy a poder servir a Dios. Y muchas veces estamos así, hermano. Y encima Dios le pone a estos varones que le dicen: no quemes el rollo. Tanta la misericordia de Dios, porque cuando Él terminó de quemar la palabra de Dios, ya está. Se consumó ahí entre esas cenizas la consecuencia que iba a tener eso, amén. Y dice en el versículo 27: y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, porque escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Otra vez Dios repite que ellos no escucharon, que hicieron oídos sordos. Y fíjense, hermanos, que cuando nosotros hacemos oídos sordos, la consecuencia no viene solo para nosotros. La consecuencia viene para nuestros descendientes, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y es algo que yo nunca, y siempre le preguntaba al Señor: ¿por qué, Señor, tiene que padecer otro lo que hizo otro allá? Quizá personas que ustedes no conozcan y sus bisabuelos, ¿cómo se dice? Tatarabuelos, y cometieron un gran pecado contra Dios y eso lo marcó a usted. Y eso sería ya iniquidad, ¿no? Sería iniquidad que traspasa de generación en generación. Pero yo creo que en este tiempo con Jesucristo se tiene que romper eso. Con Jesucristo la iniquidad no tiene que hallar cabida en nosotros, pero está en nosotros romper esas maldiciones. Amén. Porque si nosotros seguimos viviendo y haciendo lo que hizo nuestro tátara o nuestro abuelo o nuestros padres, si nosotros seguimos repitiendo la misma historia y no nos metemos con el Señor para que nos liberte, vamos a seguir cautivos, hermano. Pero así que las consecuencias de los que usted haga también le afecta a sus hijos. Cuando usted tiene un acto de fe, como Josafat, cuando tú tienes un acto de fe y confía en el Señor, es bendición para sus hijos también.
Porque el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. ¿O acaso siempre solamente va en las generaciones, va a ser la iniquidad, la maldad, las maldiciones? No, cuando usted hace algo que le llama la atención a Dios y que es correcto, desata bendición también para los demás. Desata bendición para las próximas generaciones. Poderoso es el Señor, ¿no, hermano? Amén. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias le doy al Señor y al hermano Andrés, que le estaba contando que a veces cuando no está él, no ponen agua y uno, la garganta como que parece el desierto de Israel. Gloria a Dios por Andrés, que siempre está atento y nos trae todo. Y bueno, vamos a continuar, hermano, porque yo le estaba hablando de que el quedarnos estancado o el quedarnos en nuestra comodidad, gracias, hermana, nos juega en contra. Vamos al último versículo, San Juan 5:2. ¿Qué hora es? ¿Alguien sabe la hora? ¿Las 8? Amén, gloria a Dios. Bueno, el pastor me dijo, lo que vos quieras, tomate el tiempo que vos quieras. Así que podemos estar una hora más, ¿no, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Medio flojito ese amén. Me parece que ya se quería comer usted. Ah, bueno. ¿Cuántos quieren una hora más de reunión? Ah, nadie dijo nada. Amén, gloria a Dios. Juan 5:2. San Juan 5:2, perdón, el Evangelio de Juan 5. Y dice el título, el paralítico de Betesda. ¿Cuántos conocen esta historia? Amén. Dice, vamos a leerla. San Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, hermano, enfermo ahí, esperando un milagro. 38 años esperando un milagro. Y su fe seguía ahí, hermano. Su fe seguía ahí. Pero su pensamiento, hermano, lo detenían. Lo detenían ahí. Él, yo creo que había pasado tantos años ahí, esos 38 años, hermano, 38 años, imagínense. Yo tengo 30. Más 8, es un montón de tiempo, hermano. Y muchas veces, por estar en nuestra comodidad, o por estar acostumbrado a estar en el mismo lugar, ya nos quedamos ahí, hermano, y no nos movemos, porque dice que había paralíticos, cojos y ciegos. Pero lo que cuando llega Jesús a este varón, lo que le dice, el problema está acá, el problema está en tus pensamientos, y en que tu fe está mal canalizada. El problema está en la forma en la que tú piensas. Y dice su palabra, amén, que había un hombre de hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y mire lo que le responde este varón. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lo que Jesús le estaba diciendo, no te quedes en tu comodidad. No digas que no puedes. No digas que
no hay nadie quien te ayude. Ya tu fe tienes que ponerla en mí. Tienes que confiar para poder salir de ese estanque, para poder salir de Betesda. Para poder salir de Betesda, él tenía que confiar en la palabra que Jesús le había dado. Muchas veces no recibimos nuestro milagro, hermano, porque no confiamos. Porque estamos como que este hombre estaba victimizándose. No hay nadie quien me ayude, Señor. Y el único que necesitamos es Jesucristo, hermano. Al único que necesitamos es Jesucristo, hermano. Y es momento de que salgamos de nuestra comodidad. Es momento que empezamos a recibir las bendiciones que están estancadas por causa de nuestra comodidad. Es momento, es tiempo de que esos 40 años, esos 38 años ya queden en el olvido. Que nos levantemos con una fe para derribar esa comodidad, hermano. Que no nos pase como ese rey que terminó muerto, sino que terminemos en victoria como Josafat. Tenemos que terminar en victoria como Josafat, porque el Señor es el que está con nosotros. Es hora de dejar de pensar de que nadie nos ayuda, de que esto... No, necesitamos solamente del Señor, hermano. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Y cuando usted menos se lo espere, Él va a mandar a un siervo y te va a ayudar. Y te va a ayudar a clamar. Y te va a ayudar a tener fe. Porque lo que hace Jesús acá es inyectarle fe. Y a mí lo que más me sorprende, hermano, que había una multitud de enfermos. ¿Cuánto sería una multitud? Había mucha gente, hermano. Había mucha gente y fue por uno nomás. Así es Jesús. Que solamente el que le llama la atención va y lo liberta. Va y lo sana. Tú tienes que llamarle la atención a Jesús, hermano. Porque cuando tú le llamas la atención, no va a hacer falta que usted se vaya a una iglesia, no va a hacer falta para tener liberación, para tener sanidad, no va a hacer falta que usted vaya a buscar siervos. Dios va a mandar a su siervo como lo mandó a Jesús. Dios nos va a traer la libertad y nos va a traer el gozo, la alegría que tuvo ese paralítico al levantarse. Poderoso es Jesús, amén. Poderoso es Jesús. Y lo que el Señor nos está diciendo, que podamos confiar en Él. Gloria a Jesús, amén. Poderoso es Jesús. Entonces, el Señor quiere que tengamos ese paso de fe. Y que no nos permanezcamos en nuestra comodidad, hermano, para recibir esas bendiciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Hasta aquí nomás la palabra, hermano. Espero que les sea de mucha bendición. Y le pido a Nora